A continuación. No nos han vencido. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en una nueva emisión de No nos han vencido en Radio Con Aguante y ya tenemos conectado al compañero Jorge Rashid. ¿Qué tal, Jorge? Daniel Mojica te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Pero no la voz mía que anda media cascada. Es que tu voz anda recorriendo muchos sitios, tengo entendido, Jorge. No sé, parece, sí. Es muy requerida tu palabra. Escuchada o tabicada, pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo andás, Daniel? Y aquí estamos tratando de desclasificar un poco el resultado de las elecciones. Hay compañeros que están muy bajoneados, hay otros que están esperanzados, hay otros que todavía no cayeron. ¿Qué les decimos a los compañeros, Jorge? Primero, ¿está Enrique también o está solo? Todavía no se conectó, él se va a conectar un poquito más tarde. Bueno. Era para saludarlo. No, la verdad es que, mira, la elección es una elección, como dijo Cristina, una elección de tercios, que prácticamente, digamos, iguala la situación de las tres fuerzas, y me parece que había una visión, una mirada despectiva, digamos, inferiorizada de lo que significa un grito de protesta, ¿no? Hay un grito en la sociedad, sí, un grito fuerte que hay que escuchar y que se expresó a través del voto. Y a mí me parece que esto nos puede llevar a reflexionar en muchos aspectos. El primero de ellos, no caer en la tentación de pensar que todos que votaron a Libertad Avanza son fascistas, digamos, porque eso sería un error. Tal cual. Sino que hay una expresión de ruptura, de reclamo, de necesidad de que se rompa algo, porque la inercia de la política es asfixiante, impide proyectos de vida, impide vivir con tranquilidad, es una mezcla de odio con enojo e imprecaciones. O sea que cualquier persona, cualquier compatriota nuestro, y más los jóvenes, quieren romper este sistema, quieren que haya otra cosa. Es más, yo te diría que la mayoría de los que votaron ahí a Libertad Avanza ni siquiera saben lo que plantean, simplemente saben que quieren romper todo. Entonces, esto simplemente ese hecho les posibilita una salida a aquellos que piensan que tiene que ser algo que pueda producir un cambio a esto que no le ofrece ni sueños, ni utopías, ni esperanzas, sino más de lo mismo. Tal cual. En eso ha caído también un peronismo profundamente racionalista, macroeconómico, con una desventaja: que estamos gobernando, somos responsables de la falta de recursos, de la disminución de los salarios, del dolor social que hoy impera, justamente por no haber explicado las causas que originaron esto, que son el saqueo y fundamentalmente la entrega patrimonial y soberana de la Argentina por parte del macrismo. Esto es la principal falla de nuestro gobierno en 4 años: ha sido no decir cómo estaba el país, no decir cómo nos dejaron arrasados, no decir la destrucción y entrega que tuvieron de la Argentina por parte de estos verdaderos delincuentes que formaban parte de las huestes de Macri. Después vinieron todos los demás episodios que obviamente nos deterioraron más, como la pandemia, la guerra, la sequía. Pero en realidad yo te diría que hasta
podríamos decir que la performance del oficialismo en la Argentina hoy, constituyendo un tercio, ha sido realmente un logro, digamos. Sí. Me parece que si lo vemos desde ese punto de vista, con la situación que está pasando la gente, es un logro. Creo que el gran derrotado de la jornada del domingo fue Juntos por el Cambio, que no solamente no pudo cumplir sus expectativas, sino que además tiró por tierra todos los pronósticos que, si uno mira los encuestadores durante las 10 últimas elecciones, se va a dar cuenta que siempre fracasaron. Sí. Encuestadores que ya le ponían la banda presidencial tanto a Larreta como a la Bullrich, y sin embargo, digamos, quedaron patéticamente disminuidos. Y digo patéticamente disminuidos, porque indudablemente esto es una elección muy pobre. Ustedes sepan que Bullrich sacó menos votos que Massa, por ejemplo. Entonces, claro, esto hay que decirlo con toda la letra, porque si no pareciera de que nosotros venimos del quinto de los infiernos, cuando en realidad la situación es otra. sí, Por otro lado, quiero referirme, y no quiero dejar pasar, la excelente elección de Axel en la provincia de Buenos Aires. totalmente. Porque un gobernador como Axel, un gobernador como Capitanich, un gobernador como Gildo en Formosa o en Catamarca, pueden producir hechos que contengan al conjunto de los votos del peronismo, incluso otros que salieron ahí muy cerquita, muy parejos, pero esos son los que ganaron. Sí. Eso significa que hay una práctica política que tiene que ver con la cercanía. Si un gobernante no es cercano, si un candidato no es cercano, si un candidato no está donde está el pueblo, realmente va a ser muy difícil que pueda producir ese efecto contagioso que generalmente produce la posibilidad de encontrar en las palabras y en el abrazo del candidato la expresión de las esperanzas que tiene el pueblo argentino. Sí. Esto lo hizo Axel. Axel se abrazó con todo el mundo en las 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y esto le otorgó un triunfo no solamente significativo, sino que dejó muy atrás a los dos competidores de Juntos por el Cambio, y obviamente brinda una esperanza muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, no quiero dejar de decir, Daniel, antes que me hagas tu última pregunta, porque tengo que irme a La Plata ahora, que hay algo también para analizar, y se los dejo a ustedes para un análisis más certero. Pero en la mayoría de los municipios, ganados por el peronismo, por supuesto, sí, solamente perdimos uno, en la mayoría de los municipios, la diferencia entre los intendentes y la lista de diputados nacionales fue en algunos casos hasta de 10 puntos. Sí, impresionante. Esto implica, es impresionante, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esto implica que el intendente que está cerca, que nos mira a los ojos, que entra a las casas, que está militando, que tiene desarrollo territorial, está muy lejos el pueblo de percibirlo de la misma manera que una candidatura a diputado nacional hecha entre cuatro paredes y grupos de poder que se reparten la baraja y en alguna manera son los que han dormido o postergado o de alguna manera anestesiado al peronismo en esta última etapa. Es un claro mensaje ese que vos acabas de resaltar, Jorge, y creo que un dato que no tenemos que olvidarnos, quizás de cara a lo que viene ahora, ¿no es cierto?, a lo que sigue, que hay una gran cantidad de compañeros que están con trabajo precarizado, que no están registrados, y que creo que parte del caudal que ha conseguido La Libertad Avanza tiene que ver también con esos trabajadores que están invisibilizados aún
para el gobierno, ¿no es cierto? Y para las autoridades, o sea que no están en blanco, que no están registrados, que trabajan precariamente, y creo que eso también se debe haber manifestado en ese voto bronca, en ese voto reclamo. Para mí es un voto reclamo. Sí, en realidad, eso, a mí me parece que el voto de la ruptura es que el voto para poder construir esperanzas y proyectos de vida. Y te voy a terminar con una ironía que se me ocurrió, que la escribí esta mañana en mis famosos Twitter, viste que ya se están haciendo famosos mis Twitter. Así es. Donde escribía que, bueno, que yo creo que los que votaron a Libertad Avanza no saben lo que votaron, porque decía, cuando mañana vayas a comprar carne y esté a 6.000 pesos, gritar viva la libertad. Claro. No pidas que vaya la regulación, que no vaya el Estado. Por favor, que no venga el Estado. Cuando el boleto esté a 400 pesos, no pidas que le den más subsidio a los colectivos para que a vos te bajen el precio. Es decir, no saben lo que votaron. Cuando te echen, agradecerle al patrón por haberte dado trabajo tanto tiempo, aunque no te indemnice. Todas estas cosas estás votando, y por el lado de la ironía, a lo mejor empiezan a entender qué es lo que están votando, ¿no? Eso esperamos todos, porque creo que este fue un llamado de atención, una alerta, un decir, miren que acá estamos, y también está en tratar de entender ese mensaje y poder revertir la situación, que yo creo en lo personal que la vamos a revertir. Yo también, por eso digo que hay que agradecer a las pasos que hizo Néstor Kirchner, porque nos permitió por lo menos medir el aceite y ver que hay que hacer cambio de aceite y filtro. Exactamente. Rápidamente, antes que el coche se funda. El motor. Jorge, Daniel, te mando un abrazo y un saludo a Enrique cuando entre. Le doy, infinitamente agradecido, y bueno, a ver si nos hacemos unos buchecitos, unas gárgaras para aclarar más la voz y seguir batallando. Tengo muchas charlas, es más, te voy a decir algo que va a herir tu profundo peronista, pero mañana tengo que dar una charla en el Frente Renovador. Está bien. ¿Cómo? Bueno, sí, no escuché lo último que dijo Jorge. No, digo que mañana tengo que dar una charla en el Frente Renovador. Así bueno. Que, como te das cuenta, ando por todas las tribus. Cada vez las tribus se amplían más. Así me gusta, para que escuchen un poco del peronismo auténtico. Bueno, que sigan muy bien. Un abrazo, Jorge. Bueno, le damos la bienvenida también al compañero Enrique Borcel, del otro lado del océano. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? ¿Escuchaste parte de la sí, charla? el último cachito, porque yo estaba en Madrid y vine para aquí, para fuera de Madrid, y bajé. Lo primero que hice, abrí el ordenador, o sea, el computador, para conectarme. Es lo primero que he hecho. Y bueno, y lo escuché un cachito de lo último. ¿Me escuchás vos, no? Sí, perfectamente. Perfecto, bueno, ya está todo. Lo que sí, no te veo, ¿eh? Bueno, ahí yo te estoy viendo a vos, o sea, cuando te veo a vos... Ahora sí. Ahora sí, ya está listo. Aquí estamos. Sí, eché al robot y me senté yo. Ay. Mira, vos sabés que, bueno, lo que hablábamos un poco con Jorge tiene que ver un poco con la realidad que estamos atravesando, ¿no es cierto? Que no hay que dar por sentado que el voto de Milei es más que un reclamo, ¿no es cierto? Y tomarlo en cuenta como eso, y que no... Y también, de alguna manera, él usó un tuit como irónico, ¿no es cierto?, diciendo que aquellos que no tengan obra social, aquellos que los despidan y no les paguen indemnización, que le agradezcan a Milei. ¿Eso lo escuchaste? Sí, eso lo escuché, el último cacho lo escuché perfectamente bien. Y aparte, había un poeta, no me acuerdo cuál, pero por acaso creo que a lo mejor fue el más fuerte o algún otro, que dijo: no te des vencido ni a un vencido. Creo que sí, claro. Claro, ese era, no, en ningún caso nos tenemos que dar por vencidos, está clarísimo. No, para nada. Yo creo que inclusive
esto, bueno, lo había anticipado Cristina, ¿no es cierto? Que se iba a dar un escenario de 3 tercios, que es lo que finalmente pasó. Y ahora lo que tenemos que hacer es afinar la puntería. Y quiero compartir, si te parece, Enrique, acá en el diario Página 12 de hoy, hay una nota muy interesante que escriben 3 referentes de los que hoy serían los jóvenes, ¿no es cierto? Uno es Trueno, otro es Catriel y otra es Lali Espósito. Y la nota es Un peligro llamado Milei. Y dice así: primero, Lali Espósito expuso su preocupación por el triunfo de Javier Milei. Milei le respondió y también lo hizo una estampida de hackers. Ella contestó y luego otros jóvenes artistas sumaron su opinión en relación a los resultados de las PASO. Lo hizo Trueno y Catriel, que llamaron a pensar en el futuro y a no regalar los derechos. Lali Espósito lamentó el resultado de las elecciones a través de las redes y lanzó una dura advertencia sobre el peligro de que haya gente que vote a un antiderechos. Eso disparó la ola de hackers y ella respondió: no me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho, expresó. También Trueno, el joven de La Boca, conocido por reivindicar el trabajo de los movimientos sociales y resaltar distintas luchas en sus temas, dijo en su cuenta Twitter: tus derechos son el único que tenés, no te regales, en referencia a Milei. Por su parte, Catriel Guerreiro Fernández Peñalosa, conocido como Catriel, compartió una reflexión también en sus redes. Es muy importante pensar en nuestro futuro y en las manos de quién lo vamos a dejar, destacó. Y alertó a sus seguidores: cuando hay una necesidad, hay un derecho, así que cuando necesites, ya va a ser muy tarde, mi amor. Y siguió: cuando yo era pibe tuve el privilegio de ir al colegio porque era gratis y público y no podría haber ido al colegio si no fuera así, porque no tenía ni guita para pagar mi educación. También aseguró que si los hospitales fueran todos privados yo estaría muerto, porque durante mi niñez en más de una ocasión me han salvado la vida doctores de hospitales públicos. Ojo, porque al futuro vas a necesitar cosas y no vas a poder pedirlas, porque esos son derechos. Y si vienen contra esos derechos, no los vas a tener. Enrique. Sí, no, quería comentarte algo que a mí me enviaron un WhatsApp que me lo envió Diego Boto, Juan Diego Boto, sí, un director de cine conocido, sí, etcétera, sí, etcétera, conocido, ¿no? Sí. Que él me lo reenvió. Y es una entrevista corta que le hace un periodista, da igual que cualquier periodista era, a Milei, es directo. Y la pregunta del periodista le hace dentro 3 preguntas. Dice: ¿usted votó en contra cuando se presentó en el proyecto de asistencia y estudio médico de niños que aún no habían nacido o que recién habían nacido, que tuvieran deficiencias cardiopáticas, o sea, que son enfermedades que suele ser el 3 o 4% de los niños pequeños? Sí. Que se invierta en todo eso, y usted votó que no. Y el otro, que un poco sorprendido por la pregunta, dijo: claro, porque hay que gastar menos, así textual. Sí. Hay que gastar menos. O sea que usted está de acuerdo que esos niños se mueran porque el Estado y ellos no pueden gastar dinero. Bueno, sí, en fin, es una cosa que se dice, pero claro, hay que gastar menos, así textual. Sí, sí. Horroroso. Terrible. Oíme, claro, si eso lo trasladás a 1936 o a 1945 en la Alemania nazi, es lo que decían los nazis. Claro. Sí, o sí. Y rebobinás 1000 años atrás, en la Roca Tarpeya, en la Roma, a los deficientes recién nacidos los tiran de una roca para matarlos. Pero algo hemos avanzado
es lo que yo creía, pero escuchándolo a esta entrevista a Milei, hay cosas que vienen del pasado, pero no del pasado de 30, 40, 50, no, del pasado remoto. Hemos avanzado mucho, hemos dejado atrás a Lucy, que fue una antecesora nuestra hace 4 millones de años, que vivía en África. Hemos avanzado algo, y escuchándolo a Milei es como si no hubiéramos avanzado nada. Sí, lo que nos quiere llevar otra vez es, digamos, a antes de la conquista de los derechos sociales, ¿no es cierto? O sea, Claro. al preperonismo. Sí, pero más atrás también. No solamente, pero escúchame, no, aquí también ha tenido trascendencia en los periódicos de aquí a nivel español el tema del avance de la derecha o de la ultraderecha, Sí. bueno, que aparte se confunde ambas. O sea, ambas luego terminan adoptando una ideología parecida o común. Pasa en España actualmente, ¿no? Un ejemplo de lo que puede pasar en Argentina, que en España, y lo repito porque tiene algo que ver con eso, porque en algunas comunidades ya gobierna el Partido Popular, que es la derecha española, con Vox, que es el equivalente al Milei de Argentina, y ya han quitado derechos de igualdad, han quitado un montón de derechos que ya estaban. O sea, que haya un derecho no quiere decir que si hay digamos, una ley que dice que digamos, justifica o autoriza la eutanasia a pedido del paciente, no quiere decir que todo el mundo se tiene que hacer la eutanasia. No, aquellos 4, 14 o 14.000 que la quieren hacerse, si piden colaboración médica y se les da, que tienen 70 años, 80 años, sufren mucho, 90 años, o la edad que quieran, pero esa es su voluntad. Entonces, eso hay que analizarlo, porque este señor y lo que plantea son antiderechos. Y aparte, volviendo a lo que decía Rashid, evidentemente yo estoy convencido que ese 30% de la población que lo votó es un voto protesta contra cosas que evidentemente hacen nuestro gobierno, que está gobernando actualmente, evidentemente, que no lo ha resuelto. Tema de inflación, el tema del gasto. ¿Qué gasto? No el gasto que se hace a nivel popular, sino que no se controla la evasión fiscal suficiente, que con el fondo no se ha plantado para decir que lo pague Macri, el fondo que fue el que la tomó. Entonces, eso es un voto a protesta. Yo estoy convencido de que toda esa gente, aparte lo decía Rashid también, no está de acuerdo en que haya escuelas, todo educación privada, hospitales, pero estoy convencido de eso, no me cabe ninguna duda. Porque yo digo, la ventaja de las PASO es que algo así es como una macroencuesta en que nos ayuda a toda la población, especialmente a los dirigentes de los distintos partidos que se consideren democráticos, a pensar si lo que estamos haciendo está bien o está regular o está mal, porque está claro que esto no es de casualidad. La gente, igual que en su momento cuando lo religieron a Menem en la segunda vuelta, era el voto cuota. Porque Menem había facilitado que todo el mundo pudiera comprar cosas en cuota, por eso ganó. Claro, pero bueno, tenemos que ver cómo la militancia y la dirigencia social, económica, política, sindical, en todos los medios, barrial, uno puede revertir la situación, porque si no, nos aproximamos a una catástrofe. Totalmente de acuerdo. Aparte, no perdamos de vista algo que resaltó Jorge Rashid al comienzo de su alocución, que la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires revalidaron sus títulos, digamos, y la mayoría más allá del 40% de los votos, algunos con el 50 y pico. O sea, ese es un dato a tener en cuenta también, ¿no es cierto? Porque habla también de cuál es el estado del peronismo. Claro. No, es cierto. O sea, aparte, yo lo que iba a ver, como vos estás evidentemente en el terreno, yo estoy a 11.000 kilómetros, insistir a ver si los oyentes pueden darle un teléfono y reiterar un teléfono para que opinen o intervengan. Es interesante saberlo, te digo, ¿no? Sí. Incluso aunque puede haber algún, llamémosle, un infiltrado
que nos insulte o diga cualquier cosa, pero es parte de la democracia eso. Totalmente, totalmente. Ahora en el primer corte vamos a hacer una cosa, vamos a pasar los audios de Néstor Rebecki. Yo voy a recuperar el número para pasarlo a la audiencia mientras tanto. Así que vamos a escuchar los audios de Néstor Rebecki y volvemos. Son 3 audios. Con fe, seamos artífices de nuestro propio destino. Un intento de tango, política y filosofía. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Tango 1 de Enrique Santos Discépolo. Un famoso personaje de Alberto Olmedo, el Mano Santa, remataba sus intervenciones diciendo: si no me tienen fe, culpando de esa manera a quienes los consultaban para realizar curaciones milagreras que nunca llegaban. El Mano Santa no merecía el crédito de persona alguna porque en realidad, como en algunos casos lo espetaba Javier Portales, era un mano chanta. Si bien el común de la gente es proclive a creer, necesita demostraciones simbólicas y materiales para consolidar su fe. No quiero hacer un cambalache religioso dicepoliano, siguiendo la línea de don Enrique Santos, pero quiero traer un pasaje muy potente de los Evangelios. Cito, Santiago 2, versículos 15 y 18. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrigate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Las PASO demostraron que se acabaron los discursos vacíos, que si nuestro pueblo pasa hambre, le tenemos que dar un trabajo con salarios dignos para que coma y pueda tener acceso a otros bienes que hacen a la dignidad humana. Uno busca lleno de esperanzas, pero del otro lado se encuentra con lo que Paulo Freire denominaba fatalismo liberal, que instala la imposibilidad de hacer algo en favor del bienestar general. Y lo que es peor, parece ser que este gobierno al cual votamos nos dice con un dejo de resignación: es lo que hay. Los peronistas tenemos líderes que lo fueron en tanto patearon el tablero. Eva, Perón, Kirchner, Cristina. La moderación no nos cierra, sobre todo cuando vemos injusticias sociales. A partir de hoy, para los que no lo hicieron hasta ahora, hay que militarla, pero con la conciencia que, si bien no hay un Mesías que no cobije, claro que tampoco pretendemos eso, tenemos un pueblo que debe tomar conciencia que hoy, más que nunca, debe ser artífice de su propio destino, peleándola en las calles, en sus puestos de trabajo, en los sindicatos, en las escuelas. Porque, perdón, Discépolo, uno no puede quedarse sin corazón y vacío de amar y de llorar tanta traición como en el tango 1.
Queda en el actual gobierno llevar a cabo políticas que favorezcan a los sectores populares. Los números de la macroeconomía demuestran que a los poderosos ya los beneficiaron. Pero queda en nosotros, los peronistas, superar nuestra propia heterogeneidad, unirnos, presionar, controlar, proponer, militar para que la cosa se revierta. Y cuando ganemos, seguir con la misma postura, unirnos, presionar, controlar, proponer, militar, para no llorar alguna traición. La vida es una herida absurda, nos decía Cátulo Castillo en La última curda. Frase que bien podría haber escrito Albert Camus. Según el pensamiento de Camus, es inútil que el ser humano emprenda ninguna cruzada intelectual para encontrar el significado de la vida, sencillamente porque no hay ningún significado. La vida es algo insignificante, carente de otro valor que no sea el que nosotros mismos le queramos atribuir. Vale aclarar que Camus no era un pesimista empedernido. Convivir con el sinsentido no implica que no merezca la pena vivir. Es más, Albert Camus afirma que del absurdo ha aprendido 3 grandes lecciones: mi rebeldía, mi libertad y mi pasión. Vivir en sí mismo constituye un acto de rebeldía. Para la explicación del absurdo, tomó el mito de Sísifo. En la mitología griega, Sísifo, fundador y rey de Éfira, nombre antiguo de Corinto, encolorizó a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue condenado a perder la vista y a cargar una enorme roca hasta la cima de una montaña. Una vez alcanzada la cima, debía dejar caer la roca y volver a subirla de nuevo hasta la cima. Y así, una y otra vez, con el mismo resultado, eternamente. El mito griego de Sísifo sirve a Camus como metáfora del esfuerzo inútil del hombre. En tal sentido, adhiero a la postura de Bifo Berardi, un pensador, filósofo italiano contemporáneo. Berardi dice que, lejos de ser pesimista, Camus se imagina a Sísifo alegre porque comparte esa maldición con otros. Para el pensador italiano podemos superar el absurdo porque compartimos nuestra vida con criaturas maravillosas que son al mismo tiempo iguales y diferentes a nosotros, porque juntos empujamos cuesta arriba la roca de la historia y juntos descendemos para comenzar de nuevo y de nuevo desde el principio. Pero durante ese lento descenso pronunciamos palabras embriagadoras y nos besamos unos a otros en la boca. El nuevo movimiento reaccionario que se extiende por todo el mundo no es ideológico, sino cínico y en cierto modo suicida, dice Berardi. Nos toca emprender nuevamente el camino de nuestros sueños, porque en definitiva, como rezaba un viejo eslogan, la felicidad es subversiva cuando se vuelve colectiva. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina, injusta, vendida y traicionada, esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. Daniel Mujica, no nos han vencido.
Me quedo con esta última frase de Néstor Rebecki. La felicidad es subversiva cuando se vuelve colectiva. Hagamos que sea colectiva. Y atendiendo al pedido de mi compañero Enrique Borcel, vamos a convocar a la audiencia que se comunique con nosotros y nos dé su mirada sobre esta realidad. Yo voy a dar el número y vos expresá lo que me habías comentado antes, Enrique. El número al que puede llamar la audiencia es al 11 26 99 9574. Repito, 11 26 99 9574. Para expresar, Enrique. Sí, para expresar opinión cortita para que puedan, los que tengan ganas o voluntad, tengan tiempo, no hacer un gran discurso, sino sobre lo que está pasando en Argentina, cómo podemos revertirlo, cómo podemos recuperar y defender los derechos que tenemos y que hemos adquirido. Eso es un poco pero en plan cortito para dar lugar a que la audiencia se exprese, ¿no? Ahí está, reitero, al 11 26 99 9574 pueden llamar y dar su opinión sobre cómo están viendo esta realidad y qué proponen o qué les parece que cómo debería seguir esta historia. Bueno, Enrique. Claro. Sí, no, yo quería comentar un poquito aparte de lo que dijo Rebecki, que evidentemente Rebecki es un tipo culto, habló de muchas cosas que el 90% de la gente, el 40% de la gente era novedad, lo de Sísifo, bueno, yo lo conocía porque leí un poco, pero mucha gente no. No obstante, es demostrativo el tema ese de lo que él habló, y aparte cosas de evidentemente de la Biblia, etcétera, 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 pero sin entrar en la Biblia, entrando solamente en lo que había dicho Cristo, decía exactamente lo mismo: dad de beber al sediento, dad de comer al hambriento, y dar de protección al desvalido y al enfermo. Eso lo decía Cristo. No antes de la Biblia, porque la Biblia, por lo menos la Biblia es anterior a Cristo, pero sí el Nuevo Testamento, que es posterior a Cristo. Evidentemente, volvemos a lo mismo de antes. El sistema de poder mundial se apropia con el tiempo, se apropia de elementos muy importantes para los sectores populares y para la mayoría de la población. Por ejemplo, la iglesia. La iglesia fue fundada, una iglesia para pobres, de los pobres, en defensa de los pobres, y a Cristo no lo pusieron en la cruz porque era malo o era bueno, no, sino porque exactamente contradijo lo que querían, lo que el poder en ese momento, que era romano total, ¿no? Por supuesto, pero eso es lo que pasó. Entonces luego, con el tiempo, después de 100 o 200 años, el poder llamémosle político, económico, etcétera, se dio cuenta que la iglesia se había fundado, la religión católica se había fundado en un pesebre. Dijo, no, un pesebre es muy poco. Y ahora tenés el Vaticano, que es la acumulación de riqueza de 2000 años, hecho evidentemente porque hay gente que ponía el dinero ese y lo sacaba de otro lado, porque es como una sub y baja. Si sube de un lado, baja del otro. Si suben los que ganan más, del otro lado ganan menos los que ganan menos. Está claro eso, ¿no? Entonces, volviendo al mismo tema, ¿por qué la iglesia ha tenido todos esos vaivenes? Que son muchos, son más de lo debido. Porque Pío XII no fue terminante en cuanto a juzgar o a descalificar al crimen horrendo de la Segunda Guerra Mundial desarrollado por los nazis. No fue capaz. Bueno, grandes, luego se rectificó la iglesia, por supuesto, y ahora tenemos un papa argentino, cosa insólita, luego de 2000 años, ¿no? Pero no solamente que es insólito que sea argentino, sino que entronca con justamente la enseñanza de Cristo de hace 2000 y pico de años, en defensa de ¿quién? De los pobres, de los que menos tienen, de los que, en fin, todo eso, independientemente de que hay otras cosas que uno puede o no estar de acuerdo, ¿no? Pero ese es el tema central. Entonces, volviendo a lo mismo de antes, yo creo y evidentemente son creencias, ¿no? Que para neutralizar
ese avance de sectores antipopulares y de la ultraderecha, que detrás de ellos evidentemente está el gran capital, no cabe ningún tipo de duda, porque cuando plantean la dolarización, cuando plantean la libre importación, cuando plantean todo eso, pues para que el litio vaya a parar a quien mejor lo explote. Evidentemente los que mejor lo van a explotar son las multinacionales del litio, no cabe ningún tipo de duda. El problema es que nosotros nos vamos a quedar sin el litio y nuestra población se va a quedar sin él. Y nos olvidamos que en la Constitución del 49 decía: todo lo que está de la tierra para abajo es del pueblo y del Estado argentino. No se vende a nadie. Entonces nos olvidamos. Es importante, desde mi punto de vista, volviendo a eso, es que el peronismo durante decenas de años ha sido, como quien dice, un faro dentro del movimiento popular y de los trabajadores, de los sectores más desprotegidos, etcétera. En este momento se necesita no solamente decir Perón, Perón, sino mejor que decir es hacer. Es decir, el hacer es lo que hace que uno sea más peronista, menos peronista o no peronista. Porque yo puedo decir: viva la libertad, viva la igualdad, que todos comen y mientras tanto acumulo dinero en Suiza. Esa es la otra realidad. Así es, y mejor que prometer es realizar. Claro. Vos sabés que la jueza electoral Servini de Cubría apuntó contra el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es autónoma, denuncia penal por el caos electoral porteño. El 30% de las máquinas de voto electrónico tuvo algún problema. Unos 60.000 votantes fueron afectados. La Cámara Electoral dijo que las autoridades desoyeron sus advertencias. ¿Qué me contás? Sí, bueno, pero lamentablemente esa denuncia de la Servini de Cubría va a ir a parar luego a un sorteo. Hola, que esos sorteos amañados va a ir a un juez del PRO, claro, que lo va a poner en un cajón. Sí, puede estar 10 años en un cajón esa denuncia. Sí, o perderse en el camino. O también se puede perder en el camino. También, claro, que también es frecuente que alguien sin querer se llevó el expediente y creyendo que era papel higiénico se lo llevó al baño. Te digo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Qué horror. Pero el trabajo que espera, mi opinión todavía muy personal, es que nuestros dirigentes actuales que dirigen el país, que es Alberto Fernández y compañía, incluyo a Cristina también, sí, y compañía, tomen ya medidas donde vuelvan al espíritu histórico y los hechos concretos que produjo el peronismo. Eso nos va a ayudar a que peronistas y no peronistas, porque ojo, en la última elección se dijo: con Cristina sola no se gana, sin Cristina tampoco. Lo dijeron. Sí. Y con los peronistas solos no ganamos, porque hay una generación que no vivió el peronismo, ni la primera época, ni la segunda época, ni la tercera época. No lo vivió. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? No para peronizarlo, sino para explicarles que esa es una reivindicación histórica de los trabajadores en la Argentina a partir del 46, y que no se puede perder, ni que hijos de buenas madres, pero que le salieron hijos de no quiero seguir, ¿no? Vale, hijos de puta. Eso sí, no lo digas. Claro, lo perviertan esa herencia y el otro día lo escuché a ¿cómo se llama? Este señor ex peronista que hablaba de ex candidato Bañeto, no, ¿cómo es? No me acuerdo cómo era. Mañeto es el del Clarín. Bueno, no importa, igual. Pero escuché a un ex peronista diciendo cosas que son propios de los conservadores y de la derecha y de la ultraderecha, propios de ellos. Entonces, tenemos que denunciar, no solamente denunciarlo, sino que esa gente joven que hizo un voto protesta porque lo escuchó a Milei, que algunas cosas, su discursito, tiene razón, y picó en la gente más joven. Esa es la autoridad, porque no sabía la gente más joven que contarle del peronismo del 46 es contarle las batallitas de tu abuelo.
Esa es la otra historia. Ellos quieren la batalla actual, la lucha actual, que no tienen casa, que no pueden irse para vivir solos, que la educación tiene las dificultades que tiene. En fin, les dejo a vos, porque si no estoy muy parlanchino. No, está todo bien, porque digamos que podemos, creo que es importante lo que estás diciendo, y me parece que lo que tenemos que hacer es un poco también lo que nosotros venimos predicando desde nuestro programa, desde que salimos la primera vez al aire, ¿no es cierto? Que es reivindicar al peronismo, y que realmente hay una cosa que es básica y que es fundamental y que sintetiza al peronismo, que es la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. No podemos tener un país que no tenga independencia económica, soberanía política y justicia social. No hay justicia social sin independencia económica y sin soberanía política. No hay justicia social, no hay ni una cosa sin las otras. Las tres se tienen que cumplir. Y esa es la síntesis del peronismo. Después hay toda una doctrina para cumplir. Pero si tenemos esas premisas básicas, ¿no es cierto? Esas tres premisas fundamentales, eso es la base del peronismo. Y lamentablemente no todos los gobiernos que se dicen peronistas tienen esas tres premisas claras y las llevan a la práctica. Claro. Creo que no coincido contigo, pero como comentario, la gente espera noticias concretas, no solamente un discurso histórico. A la gente le puede interesar lo que decía Sísifo, lo que hizo Sísifo o lo que se hizo en el 46, sin ninguna duda. Pero le interesa ver ahora, tengo hambre, ¿qué hago? ¿Qué hace el gobierno para ayudarme? Quiero irme de mi casa porque ya tengo 38 años y no puedo seguir viviendo toda la vida con mi padre, o 45, es un decir eso, ¿no? En plan un poco para sonreír algo. ¿Qué hace el gobierno, el Estado argentino, para ayudarme? Hay una inflación del 100%. El candidato que hemos votado, Massa, es el ministro de Economía, el candidato a ser presidente. ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? Es decir, evidentemente lo que ha hecho no se ve, porque a mí que me digan, come, y uno mira el plato y no tiene comida, pero no te estoy diciendo que comas, pero no tengo nada de comida. Bueno, no la ves, pero la comida está en forma virtual. Claro. Sí. El tema realmente es acuciante. Yo voy a sintetizar algunas de las cosas que dejó lo de Néstor Rebecki. Patear el tablero, la moderación no nos representa, ser artífice del propio destino, políticas para los sectores populares, militar para no llorar alguna traición, vivir es un acto de rebeldía y la felicidad es subversiva cuando se vuelve colectiva. Así que propongamos la subversión de que seamos todos felices en esta patria justa, que sea justa, libre y soberana, para que pueda de alguna vez por todas el pueblo ser feliz y poder educar a sus hijos y criarlos sin ningún tipo de falencia, ni en lo económico, ni en lo social, ni en la salud. Bueno, ¿te parece que vamos a un tema musical, Enrique? Vale, de acuerdo. Buenísimo, vamos a pedirle a nuestro operador que se encargó de la música de hoy. Buena nueva vendrá cuando acabe el dolor que genera el poder por miedo a perder la seguridad de tener y tener, y el miedo a perder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar, igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá. La palabra que no crece junto con la verdad no ilumina el sentimiento. Se puede agrandar la luz o agrandar la oscuridad, lo decide el pensamiento. Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final, cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar, cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se
acabe el dolor. Buena nueva vendrá y pertenecer a la misma unidad hará entender que perder es ganar. Igualdad de poder cuando acabe el dolor. Buena nueva vendrá, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Cuando ya no quede tiempo, cuando llegue el final, cuando el fuego te consuma o te ponga a brillar, cuando acabe el dolor, buena nueva vendrá. Y que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera, que se quemen en la hoguera de su propia maldad. Panorama Federal. Infancias. Justicia para Luna. En la tercera audiencia del juicio por abuso sexual, organizaciones feministas se concentraron en el Tribunal Oral Criminal 15 de la Ciudad de Buenos Aires para acompañar a la chica y su madre. Tras 11 años, Hernán González Rizzi es juzgado por abuso sexual agravado contra su hija de forma reiterada y cuando Luna era menor de edad. Transporte. Vuelos normalizados. Se levantó la medida de fuerza de los trabajadores de Intercargo en Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba tras una reunión con la ministra Kelly Olmos. Ciencia. Robot antiplagas. El bioingeniero Santiago Romero de la Universidad Nacional de Entre Ríos desarrolló junto a investigadores de la Universidad Nacional del Litoral un robot que aplica rayos UV en cultivos de frutas sin utilizar agroquímicos. El proyecto fue seleccionado para un programa de Argelia, donde se probará en la producción de dátiles, uvas y tomates de exportación. Neuquén. Crimen de Rafael Nahuel. Por el asesinato del joven mapuche, comenzó en General Roca el juicio a 5 integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Tierra del Fuego. Búsqueda de Helio Torres. Brigadistas siguen la pista de 2 huellas para intentar dar con el aventurero perdido desde hace 29 días en Península Mitre, en el sureste fueguino. Los rescatistas, convocados por los familiares de este abogado de 42 años, descubrieron una marca de calzado y otra de un bastón de trekking camino a Bahía Tetis. Jujuy. Comunidades originarias. El tercer Malón de La Paz pide la libertad de José Palacios y denuncia actos de violencia de la policía de Morales en el desalojo de las rutas en Purmamarca. Córdoba. Crimen de Joaquín Paredes. Pidieron prisión perpetua para 5 de los 6 policías juzgados por presunto gatillo fácil. Se espera el alegato de la defensa y el veredicto. El adolescente de 15 años fue asesinado de un disparo durante un operativo policial realizado en octubre de 2020 en la localidad de Paso Viejo. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por lluvias fuertes y nevadas para zonas de Neuquén y Río Negro y por frío extremo para gran parte de Santa Cruz. Más información en telam.com.ar. Cambiale la yerba al mate. Enseguida volvemos. Comienzo de espacio publicitario. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Telam Digital. Toda la información en tiempo real.
telam.com.ar. Sumate a la programación de Radio Con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire. Cadero informa. Para evitar ser víctima de fraudes digitales, se recomienda evitar registrarte en sitios sospechosos. Nunca envíes datos personales por teléfono, ni compartas datos personales en redes sociales. Presta atención a las ofertas o regalos muy llamativos. Verifica siempre la reputación de las tiendas y los vendedores antes de realizar compras en línea y evita poner datos en computadoras de uso compartido. Recordar siempre cerrar la sesión de tus cuentas después de su uso. También, tené cuidado con los enlaces recibidos por correo electrónico, WhatsApps o SMS. Verifica siempre el remitente, a dónde lleva el enlace y en caso de duda, no hagas clic. Este es un consejo de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Somos la voz digital. Sentate, relájate y escucha. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Condición de fe. No quiero ocupar al peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Que no se incorporen. Que queden rezagados si no están convencidos. No nos han vencido. Con la voz de Evita estamos recibiendo a Susana Santomingo, allí del otro lado del teléfono, nuestra querida secretaria de Derechos Humanos del Gremio Mercantil. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Aquí estamos, yo desde aquí y Enrique desde Madrid. Bueno, ¿cómo están? Bien. Yo respirando hondo. Sí, contanos tus impresiones, Susana, porque estamos haciendo un poco de catarsis también, aunque sabemos que esto recién empieza. Sí, mira, digamos, después de ayer, digamos, hoy ya a la mañana traté de... No tenemos derecho a deprimirnos en realidad, tenemos que poner toda la energía estos 2 meses para ver si podemos dar vuelta a la cosa, porque hay 11 millones que no han votado y en esos 11 millones la diferencia que tenemos con Milei son 600.000. La verdad que si nos ponemos las pilas, por lo menos sacamos 1 o 2 cada uno que no haya votado y que nos haya votado a nosotros, puede ser un avance. De todos modos, estamos en un escenario altamente complejo, ¿no? Sí. El resultado del voto es primero porque, bueno, la bronca que está exacerbada además además de los propios errores por los medios de comunicación, ¿no? Sí. O sea, hay errores, ¿no? El primer error es no haber sido claro a los inicios de cuál era el cuadro de situación, ¿viste? Claro. Sí. Y después las 7 plagas de Egipto que tocaron, y el perfil de Alberto no es para afrontar eso, ¿me entendés? O sea, él es alguien que podía conciliar y todo ese tipo de cosas, pero bueno, errores porque hubo, además, yo te diría, no es que me encante el gobierno de Alberto, pero no se trata de que no hizo nada. De hecho, el gasoducto se hizo dentro de este gobierno, pero además de los errores tuvo mucho fuego amigo, ¿no? Además, entonces, claro. Sí, eso también hay que decirlo. Le obstaculizaron todo el tiempo y qué sé yo. Bueno, pero la gente está en una situación, creo que Milei los engancha emocionalmente desde el punto de vista de bueno, de expresar la bronca, ¿no? Porque esto de tener un laburo en blanco y no poder llegar a fin de mes
es una emergente social importante. Ahora, no se trata de que el gobierno, si bien es socialdemócrata con suerte, no es un gobierno revolucionario, no se trata de que no le quiera dar de comer a la gente, sino que efectivamente que el acuerdo con el fondo y todas las demás cosas no están permitiendo acá. Digamos, para hacer peronismo tendríamos que tener a Chávez, Héctor, ¿me entendés? O sea, gente con mucho huevo. Y la verdad que la sociedad es esto. Esta misma sociedad que legitimó los 30.000 desaparecidos, hoy porque está enojada lo vota Milei. Es decir, hay un retroceso en la cultura política muy importante, ¿no? Sí. Aunque bueno, más allá de que no nos voten a nosotros, que voten a su verdugo, es todo un emergente, ¿no? Sí, aparte también hay toda una generación nueva también, ¿no es cierto?, de votantes, que me parece que ahí es donde falla el trabajo político, me parece. Sí, los pibes evidentemente viven en determinados hogares donde efectivamente no le dejan muy claras las cosas, ¿no? Lo que es claro es que también yo no digo que haya un 70% de derecha. Yo creo que hay derecha y hay idiotas útiles, gente que no, claro, que no es de derecha pero se engancha emocionalmente. Bueno, de todos modos, si nosotros ganáramos, esto va a ser muy difícil, porque hay que tener huevos para desconocer el acuerdo con el fondo, que el fondo sigue jugando para el macrismo, sigue apretando y sí, bueno, no desembolsa, ¿viste? Bajarse los pantalones con el enemigo, mejor morir con la bota puesta, yo te diría, ¿no? Sí, aparte, bueno, amanecimos con una devaluación del peso y bueno, eso también tiene que ver con lo que vos estás diciendo, ¿no? Y claro, esa devaluación de inmediato tiene repercusión en los precios y si no tuviera repercusión te diría que no, que de todos modos no van a ¿cómo te voy a decir? Si no tuviera esa repercusión, de todos modos por algunas remarcan, ¿no? Pero bueno, una devaluación de un casi 22%, bueno, va a ser difícil de sostener. Ahora, si llega esta gente a gobernar, sí, ¿cómo? Si llega esta gente a gobernar, destrozan la Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo ves vos el clima desde los gremios, Susana? Mira, el tema de la CGT es la dirigencia de la CGT, algunos más otros menos se han encuadrado con Massa. Sí. Quizás porque tienen más afinidad con Massa que nosotros, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que hacia la base no hay cuadros, Daniel, no hay cuadros. No hay cuadros, no, los cuadros son muy poquitos y muchos son filósofos desde las redes, ¿no? Claro. Acá no hay cuadros que salgan, viste, no sé si lo escucharon el Pitu Sabatiano, yo siempre lo escucho porque sí. El Pitu tiene posiciones bien interesantes desde la lógica cotidiana, ¿no? Totalmente. La piba Mayra Arena también es una piba bastante lúcida, ¿viste? Sí. Y yo creo que el Pitu la otra vez fue muy criticado porque cuando inauguraron el simulador de vuelo, él fue crítico con eso, porque dice, bueno, esto no le cambia la vida cotidiana a los compañeros. Sí, tiene razón. Claro, los compañeros lo que necesitan más que un simulador de vuelo es comer todos los días. Claro. ¿Me entendés? Y entonces, a veces nosotros le hablamos a un electorado, a ver, a los que no son como nosotros, y efectivamente no, yo me doy cuenta, ¿no? Los jóvenes no tienen, algunos, no solamente los jóvenes, algunos no sabían lo que se votaba el domingo, ¿entendés?
no sabían si ya era presidente, no sabían que eran las PASO, ¿entendés? O sea, evidentemente la derrota estratégica que sufrimos en los 70, los 30.000 desaparecidos, todo eso, la verdad que ha generado un retroceso. Totalmente, sí. Un retroceso, perdimos cuadros, no hay mística, hay pocos cuadros. Claro, no hubo renovación de cuadros, ese es el grave problema que tenemos. Claro, no hubo renovación y además a veces no tenés con quién pensar, ¿no? A veces no tenés con quién ponerte a discutir, por ejemplo, la cuestión estratégica de China, por ejemplo, ¿no? Sí. Y en otros momentos, pues sabés que nos peleábamos de la paz, digamos. Sí, claro. Nos sacábamos chispas para ver quién tenía la digamos, discutíamos airadamente y tratábamos de fundamentar las posiciones. Hoy hay una indiferencia hacia la política y esto se está notando. Esto es un éxito del neoliberalismo, ¿no? El tema de la limpieza de las neuronas, ¿viste? Y la gente los jóvenes ni miran la tele, los jóvenes lo que hacen es mirar las redes, pelotudean, ¿entendés? Entonces hay muy pocos cuadros. Lamentablemente. Muy pocos cuadros. Yo la sigo mucho a la piba Ángeles Fernández, sí. Me parece una piba muy lúcida, ¿viste? Al Pitu. Pero no... Sí. Para mí hay que refundar el peronismo. Totalmente. Enrique, ¿vos qué opinás, Enrique? Claro, no, escúchame, yo coincido con algunas cosas. Coincido que cuando a un chico que tiene 20 años y sigue viviendo en la casa, y en la casa tiene que comer una vez por día porque no consigue trabajo, hablarle del peronismo del 46 es como hablarle en chino. Son las guerritas de los abuelos. Eso no quiere decir que no exista, que no se pueda reivindicar. Sí, por supuesto. Pero es lo que está esperando que nuestro gobierno peronista actual haga algo por él ahora, no que se acuerde de lo que pasó hace 60 años. Y en ese aspecto, cuando vos decís refundar el peronismo, está claro que es así, porque hay toda una o dos generaciones que no han vivido el peronismo, no lo han vivido. Siguen un poco tradiciones, pero por eso ha pasado lo que ha pasado. El que votó a Milei ahora no es porque está a favor de todo lo que plantea Milei, es el broto bronca, porque el gobierno no le da ningún elemento de solución como para hacerlo. Ahora, yo personalmente diría, mañana mismo el gobierno tendría que sacar 4 decretos, y sacó un decreto de evaluación del 21% y algo, ¿no? Otro decreto, congelar los precios de la alimentación, y que para aumentar los precios los grandes proveedores, los grandes medios, los grandes concentradores y formadores de precios tienen que pedir permiso al gobierno, que eso se hacía en la época de Perón. Porque no me va a decir que la naranja o la mandarina tiene algo que ver con el dólar. O si tiene algo que ver, es absolutamente mínimo, puede ser el combustible. Pero el combustible, ¿cuánto pesa en el tema de la mandarina? El 0,2%, o el 1%. Y los que venden mandarina, digo mandarina por cualquier otra cosa, ¿no? Lo aumentan el 10 o el 15 o el 20% porque el dólar aumentó el 20%. Como si las mandarinas se pagaran en dólares. El gobierno tiene que hacer eso. Si no lo hace, evidentemente podemos perder las elecciones en octubre. Totalmente. Sí, estamos de acuerdo. Sí, yo creo. Estamos de acuerdo, ¿viste? Sí. Sí, me parece que lo que nos está faltando es esa militancia que teníamos en otros momentos. Creo que el tema de las nuevas tecnologías atentó mucho contra la militancia cuerpo a cuerpo. Sí, claro. Y teniendo en cuenta que hay un montón de gente que no tiene ni conectividad ni nada de eso, así que bueno, realmente
estamos en una situación altamente compleja. Pero bueno, hay que ser creativos, y no bajar los brazos y bueno, y ver si podemos ganar, y sabiendo que si podemos ganar, igual vamos a tener que resistir. Yo soy optimista porque viendo el resultado que han obtenido los compañeros en la provincia de Buenos Aires, los intendentes, creo que a lo largo del país alguna situación parecida debe haber. Me imagino que esto tiene que servir como un despertador, ¿no? A ver, despierten de la modorra y en estos meses que faltan hasta octubre, hagan lo que no hicieron hasta ahora. Claro. Yo quería comentar algo, sí, en cierto sentido equivalente. Si a mí, sin querer, me doy un martillazo en un dedo y veo al médico, el traumatólogo, ¿qué es el traumatólogo? Me dice, ¿qué le pasó, señor? Sin querer me dio un martillazo en el dedo, le voy a sacar una radiografía. Muy bien, le sacan una radiografía, tiene quebrado, roto el hueso. Qué bien. ¿Y ahora qué me va a hacer? No lo sé, aquí está el diagnóstico. El diagnóstico lo tenemos, lo que hemos estado hasta ahora. ¿Cuál es la curación? ¿Cuál es la curación? Y eso es lo que hay que plantear. No es solamente depende de los militantes, es parte del conjunto. Depende que el gobierno actúe. Si el gobierno no actúa, vamos a perder en octubre. A mí no me cabe ninguna duda, porque no es solamente convicción, sino hechos concretos. Si el médico dice, ahora le vamos a meter un yeso, ¿vale? Eso sí es la curación. Y en el caso si la gente tiene hambre de valor del 21%, a continuación tiene que tener una medida. ¿Cuál medida? Juntar 500.000 camiones, 10.000 camiones y ir a los productores y entrar a repartir y vender a los precios básicos que tiene el productor. Porque los que han comprado, por ahí compraron una cosecha entera de tal o cual cosa, los grandes acopiadores lo aumentan sin que el coste le haya cambiado. Totalmente. Hacen falta medidas del gobierno que sean populares y hace falta militancia para movilizar al pueblo. Claro. Sí. Bueno, y supongo que nos estaremos encontrando en la calle y en la trinchera. Ahí estamos, Susana. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No es fácil, es la peor elección del peronismo desde siempre. Y también no han contribuido los errores internos, ¿no? Sí. Esta cuestión de narcisista, poco solidaria, todo este tipo de cosas, estas peleas, estos trapitos del sol tampoco han ayudado demasiado. Así que bueno, compañeros, les mando un abrazo grande. Otro para vos, Susana, y bueno, esto lo tenemos que revertir y seguramente se va a revertir con mucho laburo. Nos esperan 2 meses de mucho trajín, así que... Sí, ya tenemos una agenda terrible, pero bueno, sí. vamos a meterle para adelante. Ahí está, te mando un fuerte abrazo, Susana. Igualmente, abrazo, Susana. Chao, bueno. Enrique, un abrazo. Hablamos con Susana Santomingo, secretaria de Derechos Humanos del Gremio Mercantil, donde nos daba también su mirada sobre esta realidad. Vamos a reiterar el teléfono para los oyentes, 11-2699-9574, para dejarnos su opinión y sus inquietudes. Y estamos con Enrique Borcel desde España. Enrique. Sí, quería comentar un poco porque ahora la semana que viene, esta semana, que la semana que viene, el 17, se constituye el Parlamento español para elegir la mesa del Congreso y luego coordinar para elegir al presidente de gobierno. ¿Cómo está el tema entonces allá? No es elecciones presidenciales, sino se elige un parlamento que a su vez el parlamento luego elige al gobierno, y como ninguno de los partidos políticos tiene mayoría absoluta en el Parlamento, está sujeto a múltiples negociaciones. Entonces, las negociaciones actuales son que el Partido Socialista, con su coalición actual, llega a los 171 diputados, y la derecha más la ultraderecha tiene un diputado más.
pero ninguno de los dos tiene mayoría absoluta. Entonces, la posibilidad que existen es que un partido de derecha, pero de derecha catalana, pero que no está de acuerdo con la derecha española, porque la derecha española quiere anular las autonomías y no la independencia, sino que anularlo a las derechas locales. Esa es la historia real. Es posible que el pacto se haga con el partido catalanista, que tiene 7 o 8 diputados. Ahí se pasaría de lejos la mayoría absoluta. Eso es el panorama actual. Ahora, para los que no lo saben, los dos partidos que tienen posibilidad de llegar son el Partido Popular y el Partido Socialista, con sus respectivas coaliciones. Entonces se reúnen con el rey, que a su vez, de acuerdo a lo que le dicen los partidos, elige y dice, bueno, convoca al Congreso para que elija la nueva, justamente la nueva presidencia del gobierno. Aún recién se van a reunir, presumo que será esta semana o la semana que viene. Eso es el plan. Presumimos, es una presunción, que la coalición que gobierna actualmente, que es una coalición de izquierdas, va a poder seguir gobernando con dificultades, con dificultades. Pero en ese aspecto yo digo, bueno, como quien dice, es una luz dentro de todo, porque lo de Argentina a mí me asusta, y lo de aquí espero que siga el camino, que justamente de aumentar los derechos de la gente, como lo han hecho hasta ahora, porque el socio de la ultraderecha argentina, que es el partido Vox de España, su proyecto es exactamente igual que el de Milei. O sea, quita derechos, que la libertad sea para todo el mundo. El que tiene libertad para emprender y juntar dinero, ese que coma. Y el que no tiene libertad, pero no la usa para hacer eso, bueno, que se muera, o que no puede ir a una escuela paga porque no tiene dinero, es su problema, no es el problema del Estado. Eso es lo que plantea la derecha aquí y allá. Y las leyes que protegen y dan derechos, nuevos derechos al feminismo, a los inmigrantes, ambos partidos, el de allá y el de aquí, la ultraderecha, plantean exactamente lo mismo. Derogación de todo eso. Y aparte, incluso plantean supresión, en parte achicamiento del Estado, porque basta de subvenciones a los pobres, basta de todo eso. Plantean exactamente lo mismo. Es como si hubiera un Estado Mayor mundial de la ultraderecha, que detrás de ellos está el gran capital, aunque se intente ocultar o disfrazar de otra cosa. Y tenemos que tener cuidadito, porque el monstruo está al acecho permanente, y nosotros a veces somos ingenuos creyendo que hablando solamente resolvemos los problemas, y a veces hay que hacer y realizar cosas que son mejor que las habladas. Exactamente. Y creo que, digamos, estamos bastante preocupados por esa realidad. ¿Cuál es el límite que tiene el Parlamento para que no haya, digamos, una nueva votación? Bueno, creo que, si no me equivoco, se reúne una vez, si no logran mayoría absoluta, ninguno de los dos partidos, o hay empate, se llama otra vez, creo que 8 o 10 días, para que se reúna nuevamente. Si en la segunda convocatoria no hay mayoría absoluta, puede ser elegido por mayoría simple, pero si hay empate, que es muy posible también, se tiene que llamar nuevamente elecciones para dentro de 2 o 3 meses. Mira. Bueno, estaremos atentos también. Quería compartir, si te parece bien, hay una nota muy interesante de Jorge Alemán en el diario de hoy. Dice: nuestro país también herido. Dice así: desde hace años considero que las ultraderechas son el resultado del cruce entre financiarización del capitalismo y los nuevos modos de producción de subjetividades flotantes y sin historia. Por ello, nunca consideré superficiales las hipótesis que dictan que la ultraderecha surge por un déficit del progresismo o de lo nacional y popular. Es una hipótesis cierta,
pero limitada, dice Alemán, que solo se ve a la ultraderecha como un fenómeno de insatisfacción con la política y en relación con la superestructura. En este punto, falta dirimir lo que sucedió como efecto de la acelerada destrucción de los vínculos sociales y los proyectos políticos históricos. La ultraderechización tiene su propia dinámica interna y su participación especial en una mutación antropológica que está en proceso, dice este escritor. Considero insuficiente la hipótesis que interpreta a la ultraderecha en función de lo que no se le ofreció al pueblo desde los gobiernos progresistas o nacionales y populares. En la pandemia se cruzó un límite. Por primera vez se hizo visible la escuadra zombie terraplanista y de negacionismo, precondición ideológica de la ultraderecha. Tomó consistencia en distintos lugares del mundo. Se produjo un corte histórico que dio lugar a un nuevo tipo de subjetividad neoliberal y autoritaria. Trump, Abascal, Ayuso, Bullrich, Le Pen, Meloni, con una importantísima legión de seguidores que ya no disponen del punto de anclaje que les permita una lectura retroactiva de los legados e incluso de la propia historia personal. No vincular el fenómeno Milei a todo esto y querer retratarlo solo desde Argentina es tan absurdo como pensar que la decisión de no hacer nada con el cambio climático o el odio feroz a las izquierdas es un fenómeno local. Un espectáculo sadomasoquista, el sadismo autoritario y el masoquismo de la masa bloquean la emergencia del pueblo y comienzan a atravesar muchas de las sociedades contemporáneas. Argentina ya no es una excepción. Por eso dice, nuestro país también está herido con esa herida de la ultraderecha, ¿no es cierto?, que aparentemente no tiene ideología, pero que sí la tiene y que es nefasta. Enrique. Claro. Bueno, Jorge Alemán es amigo mío y lo respeto porque tiene cosas excelentes de análisis. Yo a veces he hablado con Jorge y le digo, oye, así como se han reunido científicos para descubrir cómo matar y neutralizar al virus COVID, ¿por qué intelectuales a nivel local y a nivel mundial, no solamente a nivel de uno o de dos, se reúnen para intentar hacer un diagnóstico? Y no solamente el diagnóstico, porque el diagnóstico está con distintas variantes, sino cómo hacer para neutralizar ese diagnóstico y curar ese diagnóstico. Volviendo a la de fractura del dedo, sabemos que el dedo está roto. ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo. ¿Ponemos yeso o decir al paciente que se va a su casa y que espere que alguna vez el dedo se va a curar solo? Eso es lo que se hace en parte. Esos son nuestros intelectuales de aquí, de allá y de más allá, reunirse y hacer una discusión mundial para reavivar la historia que dice Jorge Alemán, que tiene razón lo que dice. Sí, yo creo que hay también algo que nosotros remarcamos siempre desde el programa y que tiene que ver con la militancia, ¿no es cierto? Parece redundante lo que voy a decir, pero creo que es lo que está haciendo falta. Nosotros en la década del 70 había unidades básicas como hay ahora. En aquel momento las unidades básicas servían para que los compañeros del barrio nos reuniéramos, ¿no es cierto? Hablábamos de política, leíamos a Perón, leíamos a John William Cook, leíamos a algunos otros autores peronistas y tratábamos de discutir teniendo como mirada la realidad, que era lo que estaba pasando en ese momento, ¿no es cierto?, las medidas económicas que se tomaban, qué era lo que sucedía, y tratábamos de invitar a los vecinos del barrio, por eso las unidades básicas estaban
en los distintos barrios, tratábamos de sumar a los vecinos a esas charlas, interesarlos por la política, nos enterábamos de esa manera cuáles eran las cosas que pasaban en el barrio, qué era lo que faltaba, qué era lo que podían necesitar, y así la militancia se iba conociendo cuáles eran las necesidades del pueblo cercano a la unidad básica y tratar de dar soluciones a eso. En cada barrio había unidades básicas, en cada barrio había reuniones y los militantes hacían ese trabajo. Por eso hubo tanta cantidad de compañeros desaparecidos, ¿no es cierto?, porque militaban, trataban de llevar soluciones, y llegó un momento en que al poder no les gustó eso y pasó lo que pasó. Bueno, lo que se perdió precisamente es este engranaje, ¿no es cierto?, esta comunicación entre el barrio y la unidad básica. Eso es lo que yo siento que es lo que está faltando, que es lo que Enrique está pidiendo, ¿no es cierto, Enrique? Sí, yo lo que quiero agregar a lo que decís vos, hay un hecho histórico que en esa época había grande concentración de trabajadores en las fábricas. Grandes. Sí, es verdad. Pero miles de trabajadores. Mercedes-Benz tenía 3.000 trabajadores en González Catán. 3.000. No sé cuántos tiene actualmente. Pero en esa época eran 3.000 trabajadores. Y el estar en contacto con esos trabajadores hacía que sus sindicatos, a veces mejor o a veces peor, los representaban y luchaban por sus salarios. Esa es la realidad. Y no era solamente la militancia barrial, que es la unidad básica, porque en última instancia la unidad básica está en el territorio, pero los trabajadores están en las fábricas o en las oficinas. Eso, así, la compañera... ella que está en empleo de comercio no está en la unidad básica, está trabajando en un sindicato. Entonces, eso no es que nos falta, es lo que era distinto que lo de ¿cómo hacemos para reemplazarlo? Evidentemente, en plan broma, le pido a algún compañero que me muestre su dedo meñique, el índice, porque si tiene callo, quiere decir que es un militante de WhatsApp en el dedo, que no concurre a las reuniones. de tanto mover el dedo, milita con WhatsApp. No está mal, pero tampoco está bien del todo. Porque la relación personal, cabeza a cabeza, nos hace, justamente volver a lo que decíamos antes, recuperar esa militancia que evidentemente, así como uno hoy día ve una fábrica de automotores y pregunta, ¿y dónde están los obreros? Y ves unos robots que ponen ruedas, sacan ruedas, ponen tornillos, sacan tornillos, pintan, etcétera, y ahí arriba de todo ves un gran cristal con 3 o 4 o 5 personas que manejan informática y los ordenadores. Entonces, evidentemente, algo ha cambiado. Si algo ha cambiado, uno no puede repetir lo que hacía 60 años atrás, 50 años atrás, porque va a fracasar, está claro. Aquí, por ejemplo, en el caso de Podemos, que es un partido de izquierda popular, hizo el equivalente a las unidades básicas que se llaman círculos. Actualmente, porque en la ciudad de Madrid, Podemos ha cerrado el 80% de los círculos por un tema financiero, porque ha recibido menos votos, porque ha recibido tiene menos diputados, y esos diputados contribuyen menos a la financiación del gobierno, lo ha cerrado. Y esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para, ante esa realidad, dar respuestas actuales, no históricas? Porque está claro que no podemos ir a Mercedes-Benz, que tenía 3.000 trabajadores. Ahora no sé cuántos hay, pero seguramente que hay muchísimos menos. Y aparte, muchísimos menos que no están directamente vinculados y que se ven día a día. Entonces, en ese aspecto tenemos que hacer un gigantesco esfuerzo para analizar, tener el diagnóstico. El diagnóstico está preciso. Falta militantes. Lo que acabo de decir es absolutamente cierto. Pero, ¿cómo hacemos para seguir avanzando? Porque sin militantes no se avanza, pero con militantes solamente no se avanza tampoco. ¿Por qué? Porque el gobierno que tenemos es nuestro, no es un gobierno enemigo. Si me dijeras que fue un gobierno enemigo, bueno, las cosas son, entre comillas, más fáciles. Es nuestro, apretarle lo que uno puede apretarle a nuestro gobierno para que actúe, porque si no,
vamos a perder. Y lo más grave de todo es que no es que pierda el gobierno o perdamos 20 o 50 diputados, una estructura partidaria. Lo más grave de todo es que representamos a millones de personas que ellos son los que pierden. Cuando Cristina decía, no vienen a por mí, por mi cabeza, vienen por la cabeza de ustedes. Eso es lo que tenemos que ser conscientes. En ese aspecto hay que moverse y sacudirse. Y en el barrio, en la oficina, en la radio, que es lo que hacemos nosotros, preguntarle al vecino o al otro vecino que en la calle, oye, ¿qué te parece esto? Pero en forma amable y grata, ¿no? Sí, yo voté a Milei porque tal y tal cosa, pero tratá de pensarlo porque Milei va a hacer esto, esto y esto. Y escuchar la respuesta porque eso es lo que lo va a llevar a que rectifique. Pero si nos quedamos nosotros leyendo la historia antigua del peronismo, o del 46, o del 48, o del 50, da igual, o de Cristina o de Néstor, nos quedamos en nuestra casa, hablando con nuestra familia, evidentemente somos todos peronistas, etcétera, vamos a perder. Tenemos que ganar justamente a los que votaron lo que han votado. Y la única forma es salir a la calle y si las direcciones sindicales no salen, salir con la cabeza de las direcciones sindicales, decía, pero eso no. Totalmente. Creo que sí, que es un trabajo mancomunado del barrio con, en aquel momento eran las grandes fábricas, ahora serán talleres, serán empresas, serán otros lugares, pero bueno, el tema es la militancia, que eso es lo que lo que hace falta, ¿no es cierto? Vamos a un tema musical. Bueno, vale. Y volvemos. Desde las barricadas, campesinos sin tierra, semillas, luchas, se despiertan las
Escuchamos a la banda Casa Perdido y el tema se llama Despierta Revolución. El tema anterior, que no lo había presentado, la banda era 4 pesos de propina y el tema era Buena Nueva. Enrique. Sí, no, yo un poquito quería, ¿cómo decirte?, recordar algo de la historia española. Dale. En que hubo un gobierno popular de izquierdas, como podía ser el año 36. Sí. De izquierda, que era un gobierno especial, pero de izquierdas republicanos fundamentalmente, demócrata, y un golpe de Estado de la derecha, de Franco, el general Franco, que por supuesto arrastró detrás de sí una guerra civil en la cual participaron los nazis. La aviación nazi bombardeó Guernica, una ciudad mártir en España. Uno de los cuadros de Picasso, es alguno de los más conocidos, justamente representa ese bombardeo de los nazis de Guernica, ¿no? Sí. Hubo 800.000 muertos. Impresionante. Y luego 40 años de dictadura. Es decir, eso es terrible, porque 2 generaciones se criaron bajo el paraguas del franquismo. Ese franquismo, evidentemente, en esa época, por eso yo digo que a veces la historia sirve para conocer la historia, es indispensable, pero no sirve para que las nuevas generaciones, aparte de conocerlo, sí, para que modifiquen su actual realidad. Sí tienen que conocerla. Dio un ejemplo. Hitler subió al gobierno por una elección, no subió por una dictadura. Pero la gente que lo votó no sabía que luego iba a haber una guerra propiciada por el militarismo de Hitler y la ultraderecha, en la cual iban a destruir Alemania y tener 50 o 60 o 70 millones de muertos. No lo sabía, pero una vez que se metieron en esa elección, ellos, en el caso de Hitler, toma el poder y lo nombran primer ministro o algo parecido, ¿no? Inicia todo lo que inició después. Y elemento de justicia, porque Hitler planteaba que cuando perdió la Primera Guerra Mundial, los protocolos de indemnización y de cortar la independencia de Alemania eran anti-alemanes. Entonces inicia todo eso con ese planteo. Y evidentemente tenía un grado de razón en cuanto a eso, porque la guerra había sucedido 20 años atrás, o más años. Entonces, un sector de la población dijo, claro, tenemos que ser más alemanes, y para ser más alemanes tenemos que romper los pactos que habían firmado los gobiernos anteriores. Y ese, como quien dice, un señor en la montaña nevada agarra una pelotita de 20 centímetros de diámetro y la tira desde arriba. Yo tiré una pelotita, pero bajó por la nieve y abajo se hizo una pelota de 10 metros de diámetro y aplastó 7 casas. Eso, pues si yo no sabía, pero eso es obligatorio saberlo. Pero con eso engañan a la gente. Y tanto Hitler como Franco, como Milei, etc. ¿Cómo hacemos para desmontar ese discurso? Evidentemente, yo te digo como ejemplo, pues nos estamos acercando al fin. A nivel personal, en cuanto a Argentina, tengo amigos de Argentina que viven aquí y amigos de Argentina que viven allá, ¿no? Sí. Amigos, bueno, conocidos, porque cada 2 por 3 lo bloqueo en mi WhatsApp, porque es muy gorila, en serio, no es broma. Te me pone cosas antiperonistas, anticristinistas, etcétera, hasta hace unos meses atrás, ¿no? Sí. Entonces, luego, aparte es un artista, es un pintor muy bueno. Sí. Vive aquí desde hace 50 años o algo así. Entonces yo empecé a decirle, lo retomé nuevamente hace unos meses atrás, unos cuantos meses atrás, 5 o 6 meses. ¿Por qué?
me da un poco de pena. Entonces, aproveché una deficiencia de él, no deficiencia, es un sentido, un punto débil de él, que es de origen judío. Sí. Entonces, que es un punto débil. Entonces, por supuesto, está en contra del Estado de Israel, a favor de los palestinos, cosa que es un mérito, ¿no? Sí. Pero el tema es cuando yo le expliqué, mira, la derecha y la ultraderecha argentina y la de España también son herederos de los nazis. No lo van a decir ahora, no lo van a decir, pero lo van a hacer si resulta posible, necesario y posible hacerlo, porque tengo la misma fuerza. Y yo digo, no te olvides que vos reivindicás el Holocausto porque mataron 6 millones de judíos. Fueron los nazis. Estos son herederos de los nazis. Con eso le di vuelta a la tabla y después un montón de habladas. No, pero uno tiene que tener la capacidad como para ver cuál es el punto flojo para meterse por ahí. En este caso tenía un punto flojo que era ese. Entonces, luego de un montón de cosas, se dijo, bueno, si se presenta Cristina, la voy a votar a Cristina, así insólito, porque siempre fue antiperonista. Cristina como persona, llamémosle, con más posibilidad de ganar, antes que Cristina resolviera no ganar. En el paso del otro día votó a Massa con el mismo criterio y es antiperonista, punto, antiperonista. Es decir, no es un dirigente político, o sea que no lo vean, no se va a nombrar como embajador ni estilo, pero digo que parte de ese diálogo que tenemos, no con los peronistas del palo, porque los peronistas del palo, yo que voy a discutir con vos y vos sé que vas a votar bien y yo también voy a votar bien, no me cae ninguna duda. Pero sí con aquellos que son fluctuantes, jóvenes o viejos, da igual, encontrar el diálogo no para patearlo, sino para intentar darles vuelta dialogando. Claro. Está muy bien, ese es un trabajo militante que hay que hacer. Se llamaría militancia hormiga. Claro, no, pero es así, claro, no hay otra forma, no hay, no existe, porque los medios son lo que son. Nosotros no tenemos medios. Desgraciadamente, yo rebobino y recuerda cuando Perón intervino el diario La Prensa. No sé si te acordás, vos eras muy joven todavía. Sí. La Prensa, y la Prensa se la entregó a la CGT. Y salió el mismo nombre, título de La Prensa, con diario de la CGT, Confederación General del Trabajo, el diario La Prensa. Por supuesto, hubo el golpe de Estado del 55 y la prensa volvió a sus dueños, Gainza Paz, etcétera, 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 etcétera. Esa fue la historia. Pero bueno, yo creo que parte de nuestra vida tiene que ser la militancia, y nuestra hiperactividad nos va a ayudar a llegar a los 120 años de edad y no nos van a vencer, no nos van a matar, pueden matarnos, pero no nos van a vencer. Y sin ninguna duda, hoy conversando por email con Parrilli, con Oscar Parrilli, que es amigo, conversando, mandando WhatsApp, le dije exactamente eso. Escúchame, hemos tenido una batalla que hemos perdido, pero no nos han vencido ni nos vencerán. La victoria es nuestra a corto o medio plazo o a largo plazo. Siempre será. No tenemos que perder ni la ilusión, ni la fuerza, ni irnos a casa a ver televisión o a contar batallas antiguas. No, la lucha está hoy. Y recordar el pasado, por supuesto, ¿no? No, claro, el pasado tiene que ser de alguna manera la mochila que uno tiene, ¿no es cierto?, para saber también de dónde viene y supuesto, claro, a dónde vamos. Tiene que ser el futuro, siempre teniendo en cuenta de dónde venimos y qué es lo que tenemos que conseguir, ¿no? O sea, claro, qué es lo que tenemos que lograr. Creo que yo soy optimista. Pero yo te tengo una anécdota, no coincido del todo con lo que decís vos, ¿no? Sí que uno tiene que reivindicarlo, pero a veces en esos diálogos no tenés que reivindicarlo, porque automáticamente, si vos decís yo soy peronista, te ponen cuatro cruces rojas y no te van a escuchar, te van a escuchar. Claro. Yo recuerdo hace unos años atrás, pocos, cuando murió Nisman, yo estaba en Buenos Aires y fui a comprar no sé qué, y una señora dice, sí, fue Cristina. Cuando Cristina estaba en silla de ruedas, no sé si te acordás. Sí, entonces yo le digo, claro,
claro que fue Cristina, no me cabe ninguna duda. Cristina con su silla de ruedas le puso ventosas y subió hasta la 8ª planta, abrió la ventana, entró, le pegó un tiro, cerró la puerta, se subió a la silla de ruedas y bajó nuevamente por el medio. Claro, me miraron, se dieron cuenta que le estaba tomando el pelo. Claro, pero creo que parte del discurso claro, tiene que ser parecido, porque si vos decís yo soy peronista es posible que el otro te pongo ya cierra el receptor de argumentos. Claro, no, es verdad eso. Yo creo que hay que ser muy meticuloso y aparte semblantear, digamos, con quién estás hablando, de dónde viene, y ver más o menos por dónde le podés entrar, ¿no? Para eso. Ese es el tirarle el gancho, tirarle. Yo te digo como comentario, en las elecciones que hubo ahora, el otro día estaba hicieron una mesa antes de las elecciones y un tipo se acerca, un tipo mayor que es 70 años por ahí, ¿no? Defendiendo al gobierno de la derecha, al gobierno de Feijóo, que es el número 1 de la derecha de aquí. Entonces él está discutiendo con otro compañero, ¿no? Y yo me acerco y digo, le doy la razón a él, al de la derecha del PP. Usted tiene razón, señor. Usted tiene que votar a este señor Feijóo. Este señor Feijóo tiene una cosa excepcional. Tiene amigos y fotografiados y filmados de jefe del narcotráfico en Galicia, así textual. Usted tiene razón, porque ese señor que está amigo con el narcotráfico tiene poder suficiente como para que los chicos y gente joven que toman narcóticos. Si usted tiene razón en votarlo, usted está de acuerdo, vótelo, porque no puede votar a alguien que está en contra del narcotráfico y en contra del número 1 del partido de la derecha, que tiene amigos tan fotografiados en un yate con el número 1 del narcotráfico en Galicia. El tipo, claro, se quedó sorprendido cuando yo le dije que lo vote a él y le di la razón, claro. Son anécdotas que sirven para ¿Qué sé yo? Mira, yo creo que tenemos que tratar de exprimir nuestro cerebro para que salga argumentos para todas las posibilidades posibles. Claro, creo que sí. Creo que no hay que perder oportunidad de conversar con quien sea y tratar de ver por dónde anda y ver a dónde lo llevamos, ¿no? Claro, exactamente, claro. O por lo menos plantarle la semilla de la duda. Exactamente. Ese viejo, que no es viejo porque tiene menos edad que yo, ese viejo se ve a su casa con la semilla de la duda. Pensará, ¿será cierto esto? Porque mucha gente no se entera. Sale la fotografía, pero ¿en qué medios sale la fotografía esa? En medios nuestros, no salen los grandes medios esa foto. Pero no una fotografía, una filmación de hace 10 años atrás, no una foto. Y dijo, ¿sabe? Cuando le hacían entrevistas, le preguntan justamente ese hecho. Y él en ese momento era presidente del gobierno de Galicia, no era un militante a secas, no. Presidente del gobierno de Galicia. Le pregunta un periodista, ¿pero usted qué no sabía que tenía narcotráfico? Él dijo, no lo sabía. Sé que era un contrabandista. Pero lo dijo y aparte se escuchó. Entonces de repente te causa horror, pero eso la mayoría de la gente no lo sabe, no lo escucha, sino escucha 4 palabras. Esa es la otra historia. Y la militancia, lo que vos decís, es esencial que salga a la calle a militar. Y el gobierno también tiene que militar en lo que tiene que hacer. Claro, haciendo las cosas como corresponde y tratando de aliviar, digamos, las falencias que está teniendo las familias en la Argentina, ¿no? Por supuesto. Así que, se nos está yendo el programa, Enrique, son 16:56. Creo que hemos cumplido nuestra tarea de hoy. Yo creo que sí. Y me parece que es muy importante. Te recomiendo, por si te llega, porque podés leer el diario Página 12, hay una nota una nota de opinión por Alejandro Grimson. Dice, Nueva Derecha, nuevos desafíos. Plantea 10 desafíos nuevos que plantea la Nueva Derecha y cómo ir resolviendo. Es interesante como para poder leerla. Lo leeré con gusto. Y reflexionarla. Bueno, Enrique, esto ha sido No nos han vencido. Saludos a la familia.
Gracias. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a la misma hora. Gracias a nuestro operador, Guillermo Guerra, que está allí en los controles y que ha elegido una muy buena música hoy. Vamos a reiterar, la banda 4 pesos de propina cantó Buena Nueva y la banda Caso Perdido Despierta Revolución. Y eso es lo que tenemos que esperar, que despierte la revolución peronista y que ganemos en octubre. Vale. Hasta la semana que viene. Un abrazo, Enrique. Gracias igualmente. Gracias, Guillermo, por ponernos al aire. Gracias a Radio Con Aguante por aguantarnos en la radio. Un abrazo a toda la audiencia. Somos los nietos de los rojos que no pudisteis matar. Los nietos de los rojos que no pudisteis matar. Claro que no trago a ese Santiago Abascal. Quiero que le folle un rabo, si puede ser de Senegal. Que sea su caballo el que le dé duro hasta el fallo, pero duro lo subrayo, con macumba hasta el final les ametrallo. Con palabras eso es ilegal, ilegal es tu macabra idea de la patria nacional. Tenéis un fallo, algo que se os olvida. Algunos recordamos vuestra España genocida. No todos los catalanes creemos en las sonrisas. Mi sonrisa solo sale cuando sueño que les descuartizan. Dueños de Telecinco sin camisa con menores. Yo no dudaría como Antonio Flores. Señores que son jueces y fiscales, disfrutan con cinismo de turismos ilegales. A Tailandia, niñas y borracheras. Y no lo digo yo, que lo dijo vuestra compañera. Somos los nietos de los rojos que no pudisteis matar. No nos vais a callar. Los nietos de los rojos que no pudisteis matar. Venimos a luchar. Los nietos de los rojos, los nietos de los rojos, los nietos de los rojos que no pueden silenciar. Los nietos de los rojos, los nietos de los rojos, los nietos de los rojos han venido aquí a luchar. Fuck Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox, fuck Vox. A la mierda Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox. Los curas pedrastas nunca irán a prisión. Cristianos que se excusan con que Dios es compasión. Te lo dicen con pasión, compa, hay que ser cabrón. Que le parta la cabeza una tabla Villa Vox. Somos FON, real hip hop. Con mi bro Chingoa mato el facha en el track. Tenemos la receta, vamos con back. Quieren que le meta toda su tarjeta black. Para el hijo del demonio, don José Antonio Ortiz. Espero que te pudras en una celda gris. Que disfrutes la miseria y te alimentes de tu pis. Porque tú representas la vergüenza de un país. Mala persona, todo les vale. Abusan de chavales con problemas mentales. Eso es lo que es Vox, aunque en la tele no sale. Vamos a quemarlos como brujas de sal. Somos los nietos de los rojos que no pudisteis matar. No vamos a callar. Los nietos de los rojos que no pudisteis matar. Venimos a luchar. Los nietos de los rojos, los nietos de los rojos, los nietos de los rojos que no pudisteis matar. Los nietos de los rojos, los nietos de los rojos, los nietos de los rojos han venido aquí a luchar. Fuck Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox, fuck Vox. A la mierda Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox. Los nietos de los rojos que no pudisteis matar. No nos vais a callar. Los nietos de los rojos que no pudisteis matar. Venimos a luchar. Los nietos de los rojos, los nietos de los rojos, los nietos de los rojos que no pudisteis matar. Los nietos de los rojos, los nietos de los rojos, los nietos de los rojos han venido aquí a luchar. Fuck Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox, fuck Vox. A la mierda Vox, a la mierda Vox, a la mierda Vox. Noticias. Economía.
La inflación de julio fue de 6,3%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. De esta manera, en los primeros 7 meses del año, la inflación minorista marcó un acumulado del 60,2% y en los últimos 12 meses de 113,4%. América Latina. Santiago Peña asumió la presidencia de Paraguay y prometió que el país resurgirá como un gigante. Rodeado de gobernadores de América Latina, subrayó que la región está llamada a ser protagonista por contar con los recursos que el mundo necesita. Esto decía Peña en su discurso de investidura en Asunción. Mi alma rebosa de gratitud hacia el pueblo paraguayo.